Sean bienvenidos a un episodio semanal de Ven Sígueme en el canal de Santos de Sion. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que están viendo este video. Muchas gracias por su apoyo. Gracias también a aquellas personas que comparten este video con conocidos, con amigos. Muchas gracias por esa motivación, por sus ánimos, por sus oraciones. El día de hoy vamos a estudiar brevemente y vamos a terminar el libro de Levítico, las secciones que quedaron pendientes. Y vamos a estudiar el libro de Números. Es mucho contenido, así que disculpen hermanos si voy a hacer un resumen de cada capítulo. Obviamente me voy a enfocar en los capítulos principales que nos piden que estudiemos en Ven Sígueme, que son números del 11 al 14 y el capítulo 20 al 24. El título de esta lección, según el manual de Ven Sígueme que vamos a estudiar, es No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis. Así que hermanos, hay muchos principios que aprender. Hay 3 que resalta el manual de Ven Sígueme que me gustaría mencionarlos. El primero es el confiar y el no rechazar la voz de los escogidos del Señor, es decir, aceptar el mensaje de nuestros profetas. El segundo es aprender a confiar en el poder de Dios, que Él puede librarnos de todas las cosas. Y el tercero es que debemos mirar a Él para ser sanados espiritualmente, mirar al Hijo de Dios, mirar a Jesucristo. Así que ahora sí, comencemos con los capítulos finales del libro de Levítico y el libro de Números. Ahora sí, comencemos dando un resumen de los libros de Levítico. ¿Por qué lo hago? Porque quiero que este año ustedes puedan estudiar todo el Antiguo Testamento. Así que discúlpeme si voy a hacer un resumen de los libros de Levítico, los primeros capítulos de Número, y luego recién voy a adentrarme al capítulo que tenemos que estudiar, que es del 11 al 14 y del 20 al 24. Comencemos con Levítico 20. Levítico 20 es una reiteración de Levítico 18. Se dan leyes de pureza. Recuerden que el propósito de Levítico era ¿cómo podemos ser santos? Para que Dios more entre nosotros. Se dieron sacrificios, se dio sacerdocio, se dieron leyes de pureza o leyes de santidad también conocidas o mandamientos. Y se enfocaron todos en la expiación de Jesucristo. Ahora, en Levítico 20 habla acerca de la pena de muerte. Por ejemplo, a quienes se les daba la pena de muerte eran aquellos que hacían sacrificios a Moloch. Se creía que este dios a quienes adoraban los cananeos, generalmente cuando uno hacía una adoración a él, se sacrificaban a los hijos primogénitos. Entonces había pena de muerte de forma automática. Lo segundo es con respecto al espiritismo. No podían consultar ellos a ningún tipo de espiritista. Eso también conllevaba a castigos severos, como también el hecho de maldecir al padre y a la madre. También se reitera, como les dije, las instrucciones de Levítico 18, de que ellos tienen que ser un pueblo separado. Nada de adulterio, nada de homosexualidad, nada de depravaciones como el incesto o también la zoofilia. Estas cosas que hacen las otras naciones cananeas, el pueblo de Israel no puede hacerlo porque es un pueblo diferente. ¿Cuál es la aplicación de Levítico 20, hermanos y hermanas? Primero, la importancia del pueblo de Israel en obedecer el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y lo segundo es que tenemos que ser distintos al mundo. No podemos hacer las cosas que ellos hacen, no podemos vestir como ellos, no podemos casarnos como el mundo quisiera que lo hagamos. Tenemos que hacerlo en el Santo Templo porque esa es nuestra visión. No podemos comer lo que ellos comen porque tenemos ciertas cosas que van en contra de la palabra de sabiduría. Pero los mandamientos de Dios no solamente están para bendecirnos, sino para separarnos, distinguirnos como pueblo de Dios, porque eso significa la palabra en hebreo ser santos, es ser separados, ser distintos. Levítico 21 habla acerca de las leyes de pureza de los sacerdotes. Del 21 al 22 son leyes de pureza con respecto a los sacerdotes. Por ejemplo, ellos no podían tocar un muerto, sabemos que tocar un muerto hacía impuro, no podían raparse la cabeza, no podían ellos entrar en matrimonio con extranjeros. Esta es una parte importante, porque una cosa son los sacerdotes y los sumos sacerdotes, pero todos ellos tenían leyes de pureza que tenían que cumplir, porque eran representantes del Señor. Ellos estaban en el templo y administraban sus ordenanzas, pero el sumo sacerdote tenía leyes más exigentes. Por ejemplo, el sumo sacerdote no podía tener defecto. No podía ser sacerdote, pero no podía tener defecto porque él representaba a Cristo. No podía tener un defecto físico y tampoco podía contraer matrimonio con una extranjera ni con alguien que se haya dedicado a la prostitución. Tampoco dice ni con viudas, ni tampoco con divorciadas, etc. Entonces, ustedes dirán, ¿qué podemos aprender de estas leyes de pureza de los sacerdotes, no? Primero, aparte de que tenían que ser personas saludables, aparte de que tenían que ser personas que se consagraban plenamente, debemos aprender que quienes representan al Señor tienen que tener un nivel de santidad
A veces como líder en mi barrio, quizás muchos de ustedes que ocupan cargos de liderazgo tienen que entender eso. Ser líderes se requiere un nivel de santidad mayor aún, al igual como se le está exigiendo un nivel de santidad a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes más santidad, porque ellos entran al lugar santísimo una vez al año. Entonces, hermanos y hermanas, y no solamente tenemos que tener santidad nosotros, es importante también nuestras familias. En Levítico 22 se sigue reiterando las leyes de pureza del sacerdote. Específicamente aquí habla de los alimentos. Ustedes saben que los sacerdotes participaban de los sacrificios que llevaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, si hablamos de una ofrenda, por ejemplo, de paz, se compartía una parte para Dios, una parte para la persona que llevaba y otra parte para el sacerdote. Lo que se les dice allí es que solamente lo podían participar ellos y su casa. No podían participar extranjeros, o si alguien venía de visita no lo podía comer. Solamente ellos lo podían hacer. Y había una excepción, el esclavo. Si ellos tenían un esclavo, obviamente ellos eran como parte de la familia en el pueblo de Israel. Por lo tanto, sí se les permitía a ellos también que participaran del alimento que recibía el sumo sacerdote o los sacerdotes. Entonces, esto es muy importante porque se les enseña la importancia y las instrucciones con respecto a su alimentación, a quienes deben dar y a quienes no deben dar. Ahora vamos a pasar a Levítico 23, porque aquí hablan de las 7 festividades que tiene el pueblo de Israel. En el video anterior yo les dije que eran 7 festividades judías, sin embargo quiero aquí corregirme. En realidad son fiestas de Dios. Hay ciertas fiestas judías, y cuando me refiero a fiestas judías, es que el pueblo judío los ha creado. Por ejemplo, ustedes en su nación quizás tengan su día de independencia y tengan otras festividades que son propiamente de su país. El pueblo judío tiene ciertas festividades judías, que son, por ejemplo, el Hanukkah, también tienen la festividad de Purim y también tienen el Simchat Torah o la alegría del Torah. Estas festividades son festividades judías, pero hay 7 festividades que están escritas en el libro de Levítico 23 que Dios les da. Por lo tanto, no son festividades judías, sino son festividades de Dios dados, en este caso, al pueblo del convenio, al pueblo de Israel en ese entonces, obviamente bajo el antiguo pacto o el antiguo convenio. Así que voy a hacer un breve resumen de estas 7 festividades. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque me gustaría que ustedes vean la importancia de estas 7 festividades. Primero, vamos a comenzar con las festividades de primavera. En estas festividades tenemos la Pascua, tenemos los panes sin levadura, tenemos las primicias y tenemos la fiesta de las semanas o el Pentecostés. Comencemos con la Pascua. La Pascua, ya lo hemos estudiado en el libro de Éxodo, es esta comida en donde se sacrificaba un cordero. Se acompañaba esta comida con hierbas amargas, con panes sin levadura y, según una tradición posterior, también con vino. La sangre del animal se ponía en las columnas y en el dintel de la puerta. Eso les protegió del ángel destructor y eso hizo que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Ustedes saben que el simbolismo de la Pascua es un simbolismo de Cristo, porque Él fue nuestra Pascua, en donde Él se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros y en donde Él ya no nos está liberando de la esclavitud de Egipto, sino nos ha liberado del pecado y de la muerte. Entonces aquí tenemos nuestra primera festividad. La segunda festividad es la festividad de los panes sin levadura. Esta comenzaba inmediatamente después de la Pascua, es decir, la Pascua era el 14 de Nisan y del 15, el día 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, es decir, del día 15 al día 21. Durante esta festividad solamente se comía panes sin levadura y el recordatorio era que el pueblo de Israel recordara que salieron a prisa, entonces no tenían tiempo para que su pan leudara. Entonces esto simbólicamente representaba, porque la levadura representaba el pecado, representaba en este caso la limpieza del pecado. Es representado en la vida de Cristo porque en la fiesta de los panes sin levadura, Jesucristo estuvo en la tumba y gracias a Él se puede quitar el pecado de nuestras vidas. Luego tenemos las primicias. Las primicias de los primeros frutos se celebraba una vez que tenemos el 14 de Pascua. Viene un sábado o un día de reposo o un Shabbat, y después de este Shabbat se comenzaba a dar las primicias de los primeros frutos. Es decir, era al siguiente día del día de reposo cercano a la Pascua. ¿Y qué se ofrecía? Se ofrecía generalmente la gratitud antes de la cosecha. Se daban de los primeros frutos, un agradecimiento a Dios. Ellos estaban sembrando, pero que querían agradecerle a Dios antes de la cosecha. Esta festividad representa la resurrección de Cristo, porque al igual como Cristo murió en Pascua y estuvo en la tumba durante la fiesta de los panes sin levadura, Él se levantó
en el día de las primicias de los primeros frutos, siendo Él la primicia de la resurrección, como dicen las escrituras del Nuevo Testamento. Luego tenemos la fiesta de las semanas o la fiesta del Shavuot. Esta fiesta, también conocida como el Pentecostés, en este caso para los cristianos, se llevaba a cabo 7 semanas después, o 49 días, o 50 días específicamente, después de la Pascua. Es decir, durante el 14 de Nisan, pasaba 50 días después, se celebraba esta fiesta de las semanas. Originalmente tenía como propósito agradecer a Dios por la cosecha. Se daba una ofrenda de gavillas de trigo, pero posteriormente esta festividad de la fiesta de las semanas o Pentecostés recordaba el día en que Dios dio la ley al pueblo de Israel, el día en que Dios hizo convenio con el pueblo de Israel. Es como si nosotros recordáramos el día de nuestro bautismo, el día que hicimos convenio con Dios. Ellos celebraban el día en que Dios les dio la ley en Éxodo 19, en Éxodo 20 hacia adelante, en donde recibieron la ley de Dios. Y Él les dijo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel en la actualidad, es muy importante esta festividad porque recuerdan el día en que se dio la ley de Moisés. Esto, ¿cómo se cumplió? Cristo resucitó, ya vimos que en el día de las primicias y de esta festividad que Él dio en el Antiguo Testamento, pero 50 días después de la Pascua, de su muerte, sus apóstoles estaban reunidos, celebrando justamente la fiesta de las semanas, y vino el Espíritu Santo, y ellos comenzaron a hablar en lenguas, profetizaron, y comenzaron a predicar el Evangelio. Y así simbólicamente se comenzó a cosechar, se comenzó a recoger las gavillas de trigo, pero estas gavillas de trigo eran las personas convertidas. Y al igual como Moisés tuvo que subir al monte para que descendiera la ley, así tuvo Cristo que ascender a los cielos para que descendiera el Espíritu Santo en el Pentecostés. Entonces vemos que las fiestas de estas 4 fiestas de la primavera ya han sido cumplidas. Cristo las cumplió en su primera venida. Ahora vamos a ver las fiestas del otoño, y estas 3 festividades tienen que ver o apuntan más a la segunda venida de Cristo. Así que yo les invito que ustedes lo puedan analizar estas festividades. Comencemos con la primera fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Este se celebra en el 7º mes. Todas estas festividades de las fiestas de otoño se celebran en este mes, en el 7º mes. La fiesta de las trompetas comienza el día 1, en donde se toca, en este caso, la trompeta. Actualmente también se le conoce como Rosh Hashanah. Esta festividad simbólicamente anuncia el recogimiento de Israel, anuncia que el rey futuro, que es Jesucristo, va a venir nuevamente. Es interesante que en nuestros templos modernos nosotros tengamos a un Moroni en los templos, recordándonos obviamente esta festividad de las trompetas, indicándonos que el recogimiento de Israel se ha llevado a cabo. Si ustedes hacen un análisis histórico, cuando José Smith se le aparece el ángel Moroni a entregarle las planchas, justamente se recibió entre el mes de septiembre y octubre, que es en la época en donde se lleva a cabo esta festividad que es la fiesta de las trompetas. Esta fiesta duraba 10 días y durante estos 10 días las personas tenían que prepararse, tenían que arrepentirse para la llegada, en este caso del rey, porque en el día 10 se iba a llevar a cabo la festividad conocida como Yom Kippur o Día de la Expiación. Ya la fiesta de las trompetas anunció la llegada del rey y en el día 10 ya la gente celebra el Día de la Expiación o Yom Kippur. El sumo sacerdote primero realiza un sacrificio de un animal y primero limpia en este caso los pecados que tiene el tabernáculo, su familia y los sacerdotes. Luego de estas cosas, porque él entra 3 veces, ustedes ya le expliqué en la clase pasada, porque está en Levítico 16, la explicación de esta festividad, mata 2 machos cabríos, se echan suertes y se escoge cuál va a ser sacrificado para Dios y cuál va a ser suelta. Se le coloca un hilo rojo al animal que va a ser soltada en el desierto, a la otra se la sacrifica y su sangre es esparcida en el propiciatorio, que es la tapa del arca del testimonio. En este día de la expiación, que se celebra el día 10 del 7º mes, en este día es la única vez en donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Él, siendo una representación de Jesucristo, entraba al lugar santo y hacía expiación a favor del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía ofrendas por pecado, ofrendas por culpa, pero quizás habían ciertos pecados que ellos no habían hecho ofrendas. Entonces ese día de la expiación hacía que todo el pueblo de Israel sea limpio de esos pecados que no hicieron ellos ofrendas debidamente. Era un día sagrado para ellos. De todas las festividades, esta es la fiesta más solemne. En la actualidad es como si todo el barrio se bautizara un día y ya estamos limpios, algo así.
El pueblo de Israel en ese día se limpiaba de todos sus pecados. Y bueno, ya sabemos que al otro animal también se le dejaba suelto y se le ponía las manos porque se le transfería los pecados del pueblo de Israel y se lo dejaba en el desierto para que fallezca. Así era un simbolismo de que el pecado salía de Israel. Y tenemos por último la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebra 5 días después del día de la expiación. Y esta festividad, ¿qué se celebra? En esta festividad primero se construían ciertas chozas o ciertas casitas hechas de distintas plantas. Voy a leer el versículo para ser más preciso. Dice en el versículo 40, y tomaréis el primer día frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios durante 7 días. En la actualidad eso hacen, se construyen sus sucots, porque así también se le llama a esta festividad, fiesta de los tabernáculos, fiesta de las enramadas o sucot, y ellos se quedan la familia durante 7 días porque recuerdan que el pueblo, sus antepasados, el pueblo de Israel, anduvo errante 40 años en el desierto. Durante esos días se hace oración y se recibe instrucción, se lee en este caso la Torá. Así que hermanos y hermanas, ¿qué simboliza esta fiesta de las trompetas, este día de la expiación y esta fiesta de los tabernáculos? Que si ustedes leen en el manual de instituto dice que se va a llevar a cabo nuevamente en el milenio. La festividad de las trompetas anuncia el recogimiento de Israel y lo hemos visto y lo vemos cumplido a través de los mensajeros que Dios envió en esta última dispensación para dar inicio al recogimiento de Israel antes de la llegada del nuevo rey. El recogimiento de Israel, recuerden que la señal es el libro de Mormón y el libro de Mormón está anunciando que Cristo ya va a venir. El día de la expiación también se le conoce como el día de cierre porque luego del día de la expiación se cierran las puertas. Y ya las personas que no se arrepintieron, es muy tarde. Hermanos y hermanas, al igual como estamos preparándonos en este momento porque ya se anunció, las trompetas de Dios ya anunciaron el recogimiento, tenemos ahora que arrepentirnos, tenemos que hacer válido este día de la expiación porque Cristo ya entró, Él es el sumo sacerdote, el lugar santo está abierto para nosotros y ahora tenemos que disfrutar nosotros de ese don hermoso, pero para eso tenemos que venir a Cristo y hacer lo que Él nos dice. Y una vez que estamos y somos limpios gracias a esta festividad que anuncia la llegada del Rey, que anuncia la segunda venida, algún día nosotros vamos a hacer esta fiesta de los tabernáculos con Cristo, porque ese es el día en donde vamos a disfrutar de una cena con Él, esa cena que le prometió a sus discípulos cuando comió con ellos antes de su sacrificio aquí en la tierra. Así que hermanos y hermanas, estas 3 festividades de otoño, como dicen muchas personas, son festividades que apuntan al futuro, se cumplirán en su segunda venida y muchas de ellas ya comenzaron a cumplirse. Hermanos y hermanas, estudien estas festividades. Ahora, ¿qué principio podemos aprender aquí? Que hagamos ciertas fechas importantes para nosotros. La festividad de Navidad, la fiesta de la Pascua, la fiesta quizás de la restauración de la Iglesia de Jesucristo, el 6 de abril, y muchas otras fechas importantes. Debemos también celebrarlas en familia para que nos ayuden a recordar a Dios, que Él es el dador de vida. A veces nos alejamos tanto de estas festividades que pensamos que el día de reposo es suficiente. El Levítico 23 se inicia con el día de reposo. Sin embargo, aparte del día de reposo, el Señor les invita al pueblo de Israel a tener más fiestas solemnes. Así que yo les pregunto, ¿en qué festividades de este año ustedes pueden participar con su familia de corazón? Utilicen los recursos de la iglesia. Pongan en práctica las iniciativas que pone la iglesia para invitarnos a acercarnos a Cristo, no solamente los días de reposo, sino también en las festividades cristianas que tenemos. Busquen festividades quizás que ustedes puedan hacer también de forma familiar, pero que estas festividades les acerque a Dios. Así que así terminamos Levítico 23. Luego en Levítico 24 se siguen dando ciertas instrucciones a los sacerdotes. Por ejemplo, ellos tenían que encender el aceite del menorá y este aceite tenía que dar luz siempre. Esa era una de las funciones del sacerdote. También ellos se les dio las instrucciones de que el día de reposo, cada 7 días, ellos tenían que cambiar los panes, los 12 panes que estaban en la mesa del pan de proposición, y ellos, los sacerdotes, lo podían comer. También se da en este caso un recordatorio con respecto a la ley del talión o a la ley del ojo por ojo, diente por diente. Es interesante que esta ley está en el código de Hammurabi, un código que es más antiguo que la ley de Moisés. Porque ustedes dirán, ¿acaso esta ley del talión es nueva? Obviamente no, es contemporánea. Hay muchos otros códigos morales de la época de Moisés que las tienen. Sin embargo, es interesante que el código o la ley de Moisés es muy distinta a cómo lo aplican las otras naciones, sus propios códigos morales.
Por ejemplo, en el código de Hammurabi, es verdad, existía el ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, sabemos que en ese entonces las naciones tenían tres clases sociales: los aristócratas, las personas que eran libres y las personas esclavas. Si una persona, por ejemplo, o el aristócrata, perdón, hacía un daño, no contra alguien, él solamente pagaba por ser aristócrata. En otra nación pagana, pagaba cierta cantidad de dinero y ya así restituía eso, ¿no? Así se aplicaba el ojo por ojo y diente por diente en esas naciones. Si era una persona libre, ahí sí tenía que dar ojo por ojo, es decir, restituir igual por lo que se perdió, quizás un poquito más. Pero si era un esclavo, no solamente que tenía que dar ojo por ojo o diente por diente, sino que tenía que dar a veces su vida. Entonces, este nivel, esta disparidad en el hecho de aplicar la ley del talión en otras naciones cananeas no era igual en la ley de Moisés, y eso era algo revolucionario para su época. Porque en la ley de Moisés todos son iguales, los aristócratas, los libres y los esclavos. Eso es hermoso. Y la ley de Moisés, quizás algunos dicen, es una ley vengativa. Y quizás lo dicen porque no han leído a profundidad por qué se dio la ley y cómo se aplicaba en ese entonces esta ley del talión en todas las naciones. Y en este Levítico 24 nosotros estamos viendo cómo es que una persona que era mestiza, es decir, nacido de un extranjero y de alguien israelita, lamentablemente rompió la ley de Dios porque blasfemó. Y recuerden que usó el nombre de Dios o tomó el nombre de Dios en vano. Y eso le conllevó a la pena de muerte. Entonces aquí tenemos a una persona que se rebela contra el mandamiento de Dios y se aplica la ley del ojo por ojo o la ley del talión. En Levítico 25 vamos a ver el año sabático y vamos a ver el año de jubileo. El año sabático era que cada 7 años la tierra que tenía que descansar. Esto requería mucha fe, porque imagínense, es como decir en la actualidad, bueno, el 7º año ustedes van a descansar, no van a trabajar, no van a hacer nada, y Dios le tiene que proveer a ustedes su alimento durante un año. Requiere mucha fe porque ellos vivían en una sociedad agrícola, entonces si ellos no pueden cultivar, ¿de qué van a vivir? Requería mucha fe. Y luego también habla acerca del año de jubileo, es decir, cada 7 años sabáticos, es decir, cada 50 años, se iba a celebrar un año de jubileo. Y este jubileo comenzaba justamente el día de la expiación, es decir, el día 10 del 7º mes. ¿Y qué se hacía en este año de jubileo? Se liberaba esclavos, si alguien tenía deudas, se los dejaba libres, se le perdonaba la deuda, la tierra reposaba durante estos 3 años de jubileo y las propiedades se les devolvían al dueño original. Más allá de los beneficios económicos que puede o que traía este año de jubileo a la sociedad, lo interesante, como les digo, es que comenzaba en el día de la expiación. Es decir, el año de jubileo comenzaba el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Esto da a entender que el jubileo para nosotros es cuando Cristo entró en el lugar santísimo y se ofreció como ofrenda y murió por nosotros y nos permitió entrar al lugar santo. Él intercedió ante nuestro Padre Celestial por nosotros y de esa forma Él nos dio nuestro año de jubileo porque Él pagó las deudas, Él nos liberó de la esclavitud espiritual y todo lo demás. Esta es una hermosa representación de la libertad y la redención que proviene de Jesucristo. Luego en el capítulo 26 hablan acerca de las bendiciones y de las maldiciones que tiene el pueblo de Israel si obedece los mandamientos de Dios. Solamente quiero leer 3, 11 y 12 de esta sección, porque me encanta esta promesa. Resume también el libro de Levítico. Dice: si andáis en mis estatutos, guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Qué hermosa promesa, porque esa promesa también es para nosotros. Si guardamos los mandamientos, como le dijo al pueblo de Israel, Él les iba a dar lluvia, les iba a dar paz, les iba a librar de sus enemigos, se les iba a dar prosperidad, les iba a dar bendiciones, hacer que su pueblo crezca y que sea fuerte. Pero la promesa más grande es que Él dice: ustedes serán mi pueblo y yo andaré entre ustedes. Qué hermosa promesa. Y las maldiciones que se le da, obviamente no, es todo lo contrario. Y la aplicación para nosotros es que, hermanos y hermanas, los mandamientos de Dios tienen consecuencias. El obedecer los mandamientos de Dios tienen bendiciones, como el no obedecer los mandamientos de Dios tienen las consecuencias. Y aun cuando somos libres de escoger los mandamientos a obedecer, no somos libres de las consecuencias. Y Levítico 27 ya habla acerca de las cosas que pertenecen a Dios. Los primogénitos de animales le pertenecen a Dios porque obviamente Él liberó al pueblo de Israel y todos los primogénitos le pertenecen a Él. Las cosas consagradas, si yo consagro algo, ya le pertenece a Dios, ya no le puedo quitar, no lo puedo devolver, no le puedo, pedir. Y los diezmos son cosas que le pertenecen a Dios. Y este capítulo lo que nos puede enseñar y lo que quería enseñar al pueblo de Israel es que Dios es dueño de todo. Así que, hermanos y hermanas, recordemos que cuando Él nos pide una 10ª parte, Él nos está regalando una 9ª parte. No es que le estemos dando la 10ª parte, a Él le pertenece al 100%, pero Él nos está dando a nosotros el 90% y solo nos está pidiendo el 10%.
en este caso, de nuestros ingresos. Así que este capítulo de Levítico 27 debe recordarnos eso, que Dios es dueño de todo. Le pertenecen estas cosas. Ahora pasemos al cuarto libro de Moisés, conocido como Números. Números no tiene un nombre muy atractivo, sabemos que no a muchos les gustan los números. Sin embargo, en la Biblia hebrea, el nombre de este cuarto libro se le conoce como Bamidbar, que significa en el desierto. Este cuarto libro, vamos a ver que el mensaje principal es acerca de cómo Dios es misericordioso con el pueblo de Israel. A pesar de que el pueblo de Israel se rebela contra Dios una y otra vez, no solamente Dios respeta el albedrío de estas personas, sino que también Él les va enseñando lecciones. Les va enseñando que Él es un Dios paciente y misericordioso. Este libro de Números se puede dividir en 3 lugares importantes. El primero es que están en el monte de Sinaí, se van a ir a Parán y luego se van a ir a las llanuras de Moab, que está frente a la tierra prometida. Así que, hermanos y hermanas, vamos a entrar al libro de Números recordando eso, que el mensaje principal es que Dios respeta nuestras decisiones, que Él enseña al pueblo de Israel a aceptar las consecuencias de su rebelión, pero a la vez es paciente y les invita a que sean su pueblo del convenio. Él quiere cumplir las promesas que hizo con sus padres, con Abraham, con Isaac y Jacob. Y a pesar de las debilidades que ellos puedan tener, Él les está ayudando a llegar a la tierra prometida. Porque, hermanos y hermanas, la tierra prometida ya está lista. Sin embargo, ellos no estaban listos para la tierra prometida. Y ese puede ser un mensaje también para nosotros. Así que comencemos con los primeros capítulos de Números y luego pasamos a los capítulos que nos corresponden en Ven, sígueme. En Números 1 vamos a ver que se comienza el censo y se lleva un censo a personas mayores de 20 años, varones en edad militar. Esto era muy importante porque recuerden que ellos van a conquistar, ellos quieren llegar a la tierra prometida y van a necesitar un ejército, van a necesitar organización para moverse, como también para nuevamente ubicarse en un lugar. Y es por eso que se realiza este censo poblacional con estos beneficios que puede traer. Y si hay una aplicación en el libro de Números 1, es que aunque sea este un censo en donde se escriben los nombres de las personas, debemos recordar que para Dios no solamente somos números, sino que somos hijos e hijas de Dios, y que el valor de nosotros para Él, según sus escrituras, es grandioso. Luego en el Números 2 vamos a ver el orden de la colocación de las tribus, como lo pueden ver en este momento en la imagen. Y me encanta porque en el Números 2 se enseña que el tabernáculo tiene que ir en el centro. Si hay una aplicación que podemos aprender es la importancia de poner el templo o a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Cuando José Smith, y lo estudiaron el año pasado, hizo el mapa de Sion, de esta ciudad de Sion, porque él quería construir la ciudad de Sion, él puso al templo en el centro, porque era muy importante para él que el centro de su vida sea la morada del Señor. Así también debe ser el centro de nuestras vidas. Aunque el templo no se encuentre en el centro de nuestras ciudades, sí debe ser el centro de nuestras vidas, porque el templo representa la casa del Señor. Luego, en Números 3 vamos a ver los deberes de los levitas. Es muy importante aclarar aquí, a veces pensamos que todos los levitas podían ser sacerdotes en el templo, y eso no es cierto. Habían 3 familias levíticas, y dentro de estas familias levíticas estaba la familia de Aarón. La familia levítica era la familia de Gersón, de Coac y de Merari. Dentro de la familia de Coac se encontraba la familia de Aarón. La familia de Aarón, específicamente los descendientes de Aarón, eran los únicos que podían ser sacerdotes en el templo, y los sumos sacerdotes eran los primogénitos de Aarón. Los otros que no eran descendientes de Aarón tenían ciertas responsabilidades, pero no participaban como sacerdotes. Ellos se ubicaban, como pueden ver en la imagen, alrededor del templo. Gersón estaba en el occidente o en el oeste, Coat estaba en el sur, Merari estaba en el norte, y es interesante que Aarón está en el este, justamente en donde está la entrada al templo. La familia de Aarón era una familia muy importante, era una familia sacerdotal, y estas son las 3 familias levíticas. Si hay alguna lección que nos puede enseñar Números 3, es que todos en la iglesia del Señor tenemos ciertas responsabilidades. Vamos a ver que estas familias levíticas tienen responsabilidades específicas en un momento, pero todos tenemos que contribuir en la iglesia del Señor. Luego, en Números 4 ya se da los deberes de las familias levíticas. Ya les mencioné que son 3 familias levíticas. Los coatitas, por ejemplo, eran la élite, se puede decir, de estas familias levíticas, porque de esta familia levítica salía Aarón. Aarón era un descendiente de Coat, de la tribu de Leví. Ahora, los coatitas se encargaban de transportar las cosas sagradas, esto es, los utensilios, la mesa del pan, los altares, etc. Los gersonitas, en cambio, se encargaban quizás de cosas más flexibles. Los coatitas, porque este es un tabernáculo que se mueve, ellos se encargaban de trasladar las tiendas, las cosas ligeras que no eran tan pesadas y eran flexibles,
las cortinas, etc. Y los meraritas eran los que sí trasladaban las cosas pesadas. Ellos cargaban las bases, las columnas del tabernáculo, etcétera, etcétera. Entonces todas estas instrucciones de las 3 familias levíticas se encuentran en Números 4. Obviamente quienes supervisaban esto eran los sacerdotes y estos solamente eran descendientes de Aarón. ¿Ok? Así que pasemos ahora a número 5. En número 5 vamos a ver cómo es que nuevamente se da instrucciones con respecto a la expulsión de los leprosos, cómo proceder contra la impureza cuando una mujer tenía flujo de sangre o cuando un hombre y mujer tocaban un cadáver muerto. Estas cosas se hacían impuros y se reiteran nuevamente estas cosas. Se da una repetición de las leyes de restitución que, si no me equivoco, están en Levítico 5 y se habla acerca de la ley de los celos. En este caso se decía que un hombre israelita, si en este caso tenía celos por su mujer o sentía que su mujer le había sido infiel, él tenía que traer al sacerdote. Y aquí con el sacerdote se le daba a la mujer a tomar lo que se conoce como aguas amargas. Estas aguas eran aguas que tenían el polvo que estaba en el tabernáculo o en la tierra, ¿no? Y le echaban, y una vez que la mujer le tomaba, si le hacía daño, significa que ella era culpable. Y si no le hacía daño, significa que ella no era culpable. Y quiero mencionar aquí que, a diferencia de otras naciones que tenían también su aplicación para estos casos, la diferencia es que los otros atentaban contra la vida de una mujer, ya sea caminar por fuego o ya sea de repente tirarle a un río y si vivía o no. Estas cosas sí atentaban, otras naciones sí atentaban contra la vida de una mujer. Además, es importante ver que aquí el hombre no es quien va a tener o no va a tomar la decisión de repudiarla automáticamente o de hacerle daño, sino que tiene que llevar al sacerdote, y es el sacerdote, y en este caso le va a ayudar a la mujer, primero que confiese, le va a insistir a que confiese, y si ella se mantiene inocente, va a pasar por este ritual de la ley de los celos. Al final, la inocencia y la culpabilidad quedaba en las manos de Dios. Si hay algún mensaje que podemos aprender del número 5 es que debemos cuidarnos de los celos, porque los celos pueden destruir matrimonios. Tal como en número 5 se dio una ley de los celos para tratar estos asuntos, los celos no son un tema antiguo porque perduran aún hasta la actualidad. Al quitarlos, vamos a tener relaciones más sólidas al seguir la proclamación de la familia y los principios que han enseñado nuestros profetas actuales. Luego, en número 6 habla acerca de la ley del nazareo. Y nazareo no es lo mismo que nazareno o nacido en Nazaret. Nazareo, en este caso, es un voto voluntario. Hemos visto los votos en el último capítulo de Levítico, pero aquí se habla acerca del voto nazareo, en donde una persona voluntariamente se aparta para Dios durante un tiempo. Algunos se apartaban durante un tiempo determinado y otros por toda su vida. Por ejemplo, tenemos el caso de Sansón, que fue nazareo. Tenemos también a Samuel el profeta y a Juan el Bautista. En la actualidad también muchas personas se separan o consagran parte de su tiempo. Por ejemplo, los misioneros, las hermanas misioneras, y sirven durante año y medio, 2 años, y están haciendo un voto porque están dando estos años de servicio en su vida, como también los apóstoles en la actualidad lo hacen. Entonces, esa sería la aplicación para nosotros. Si queremos hacer un voto de nazareo y tú estás en la edad de servir en el Señor, puedes hacerlo, como también puedes ser obreros en el templo y pueden también ser misioneros de servicio. Todos podemos servir en la obra del Señor y hacer un voto de nazareo como se hacía en la época antigua. Luego, el número 7 habla acerca de las ofrendas de los príncipes. Creo que el mensaje principal es la importancia de dar ofrendas y de poder ayudar aquí en el lugar en donde estamos, en el barrio en donde estamos, a que la obra del Señor crezca. Luego, en números 8 habla acerca de que Aarón encendía la luz del candelero y de la dedicación de los levitas. No hablamos en este caso de la dedicación o la consagración de los sacerdotes y sumos sacerdotes que ya hemos visto, sino de los levitas, es decir, la familia levítica, que aunque no trabajaban en el templo directamente, sí se encargaban del traslado y de otras funciones, porque eran en este caso, los ayudantes de los sacerdotes. Aquí habla de su dedicación y también habla acerca de la redención de los primogénitos. Recuerden que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, el Señor le dijo que todo primogénito le pertenecía a él. Todos los primogénitos del pueblo de Israel le pertenecían a Dios. También sus animales y todas las cosas, y se tenían que ser redimidas, porque al igual como el Señor redimió y salvó al pueblo de Israel, ellos tenían que redimir también a sus primogénitos. Sin embargo, el Señor iba a hacer un cambio, porque Él va a decir, ya no voy a querer a todos los primogénitos de Israel, solamente voy a querer a la tribu de Leví. Ellos van a ser para mí los primogénitos de mi pueblo. Algunos han especulado que la razón por la que escogen a Leví en representación de todos los primogénitos de Israel fue porque cuando Moisés bajó del becerro de oro, ¿se acuerdan esa parte de la historia en Éxodo? Y él dijo que se pongan a su lado los que le apoyaban, solamente los levitas se pusieron de su lado, y luego ellos hicieron una mortandad entre el pueblo de Israel y asesinaron a los rebeldes.
Y es debido a esa fidelidad de la tribu de Leví que el Señor los escoge en representación de los primogénitos de Israel. Luego, en el número 9, se da, en este caso, un caso excepcional para las personas que tienen que celebrar la Pascua, que se celebra el día 14 del primer mes, pero ellos se encontraban impuros. Entonces, al estar impuro, ya sea por haber tocado un muerto o por haber hecho cualquier otra cosa que le hacía impuro, ritualmente impuro, ellos podían celebrar la Pascua un mes después. Es decir, pasaban por su periodo de purificación y luego en el día 14 del segundo mes, ya no del primer mes, ellos celebraban la Pascua. Era la única excepción, pero era importante para ellos celebrar la Pascua. También habla acerca de que la nube guiaba al pueblo de Israel, y es muy interesante, porque al igual como la nube les va a guiar al pueblo de Israel en todo su viaje, que ya van a comenzar en un momento, en Números 10, esta instrucción también debe ser importante para nosotros. Debemos seguir al Señor en nuestro viaje. Él debe ser nuestra guía para decisiones que marcan el futuro de nuestras vidas. Por ejemplo, si tengo que tomar una decisión entre estudios y la misión, es el Señor, es la nube del Señor que tenemos que seguir y no al mundo. Cuando que tenemos que tomar una decisión de con qué persona nos vamos a casar, es la impresión del Señor, es su nube a quien tenemos que seguir y no solamente a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que seguir la nube del Señor y tenemos a sus profetas, tenemos a los líderes de la iglesia que a veces el Señor los usa como medios para dar respuesta a nuestras oraciones y muchas veces las podemos recibir de forma personal siempre y cuando busquemos esa revelación. Entonces, el mensaje es: sigamos la presencia del Señor en nuestra jornada, en nuestro camino hacia la tierra prometida. Es más fácil que tengamos éxito en la vida si seguimos su nube o su presencia, su guía, a seguir solamente a nuestros deseos y a nuestras emociones y a lo que nosotros queremos o pensamos que es mejor. Ya en número 10 van a comenzar este viaje, pero antes se les da instrucciones de que se construyan 2 trompetas de plata. Estas se van a usar en la fiesta también de las trompetas y más o menos van a usarse por distintas razones para los viajes, para la asamblea, para ir a la batalla, para la unción de un rey, etcétera, etcétera. Entonces van a comenzar su viaje. Y también lo interesante es que el arca del testimonio, que va a ser cubierta con el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, y ya van a comenzar su viaje de Sinaí a Parán. Así que, hermanos y hermanas, desde Éxodo 19 hasta Números 10, el pueblo de Israel se ha encontrado en Sinaí recién ahorita. En Números 10, en el versículo 2 específicamente, van a comenzar ya su viaje. Me encanta este mensaje de Números 10, que el arca del testimonio, la presencia del Dios, tiene que ir delante. Cuando nosotros ponemos prioridades en nuestras vidas, Dios tiene que ser nuestra primera prioridad. Está la nube, pero también está el arca del testimonio, ambos señales de la presencia de Dios. Así que ahora pasemos a Números del 11 al 14, que es el bloque que vamos a estudiar en Ven, Sígueme. Y aquí vemos que en el versículo 1 del capítulo 11 dice que el pueblo se quejó con Moisés. ¿Y qué pasó? El Señor dice que mandó fuego en el extremo del campamento. Dice en el versículo 2 que el pueblo clamó a Moisés y así, obviamente, Moisés intercedió a favor del pueblo y se extinguió el fuego. Luego en el versículo 4 dice que el pueblo tenía un deseo voraz. Imagínense esta palabra, deseo voraz, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel. ¿Y qué dijeron? Vamos a leer los versículos 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada más que maná ven nuestros ojos. Imagínense cómo es que el pueblo de Israel nuevamente comienza a murmurar. Ellos solamente están recordando las cosas buenas de Egipto, pero no están recordando los azotes, no están recordando las muertes muchas veces debido a los azotes que les daban los capataces en Egipto. Y a veces cuando estamos en dificultades, solamente recordamos el pasado de una forma incorrecta, recordamos lo bueno y nos olvidamos de las cosas malas. Eso sucede con el pueblo de Israel. Y luego también hay exageración. Nuestra alma se seca, dicen. Tenían el maná del cielo. Una cosa es que ya no querían maná, pero no era que su alma se estaba secando. Y creo que en nuestra jornada también en la tierra, porque todos nosotros estamos haciendo un viaje espiritual hacia la tierra prometida, también muchos de nosotros nos quejamos. Pero recuerden que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Sin embargo, Egipto no había salido de ellos. Ellos tenían que sacar al Egipto espiritual de sus corazones. ¿Y qué sucede? Moisés, en este caso, también se encontraba cansado. ¿Y qué le dice al Señor? Se concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la cría al de pecho a la tierra que juraste dar a su padre. Y en el versículo 14 dice, no puedo yo solo llevar a este pueblo que me es pesado en demasía.
Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos y que yo no vea. Moisés está muy cansado, porque él es el líder espiritual de una nación de más de casi 2 millones de personas, imagínense. Y tienen personas que se quejan contra Moisés. Tienen alimento de Dios, tienen el pan de Dios, el maná. Así que el Señor, al ver la carga que tiene Moisés, le contesta y le dice, escoge 70 hombres y ahí les voy a colocar el Espíritu de Dios para que ellos te puedan ayudar. Y así sucede, ¿no? Moisés escoge a 70 ancianos. ¿Por qué 70? Porque se creía en ese entonces, debido a Génesis, que existían 70 naciones. Por eso se escoge este número de 70 y se los trae, en este caso, al tabernáculo. Y dice que en versículo 25 que ellos recibieron el Espíritu y comenzaron a profetizar. Y dice, y no cesaron. Y dice que había 2 personas que se llaman Eldad y Medad, que está en el versículo 26. Ellos no pudieron ir, no sabemos las razones, pero no pudieron ir con los demás al tabernáculo, o en la entrada del tabernáculo. Y dice que ellos comenzaron también a profetizar en el lugar en donde estaban. Y dice que cuando Josué se enteró, dijo, esta persona está profetizando en un lugar donde no debe, entonces hay que silenciarle. Josué le dice a Moisés, Señor mío Moisés, impídeselo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Porque todos nosotros podemos ser profetas si tenemos el espíritu de profecía en nosotros. Todos nosotros podemos ser profetas si recibimos revelación para nosotros mismos. Es importante ver que una cosa es ser presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, tener el oficio de apóstol y presidir y ser profeta, vidente y revelador como lo es el presidente Nelson. Y otra cosa es ser profeta por el hecho de tener el espíritu de profecía. Hermanos y hermanas, todos podemos ser profetas, obviamente en el ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo ser profeta, recibir revelación para mi propia vida, para mi familia. Sin embargo, no puedo recibir revelación para las familias de otras personas. Los maestros, los líderes de sus organizaciones pueden recibir revelación para sus propias organizaciones, pero no pueden recibir ellos revelación, o yo no puedo recibir revelación por el profeta de Dios. Eso es muy importante y vamos a ver esa jerarquía más adelante. Pero es interesante escuchar cómo el profeta nos dice, y hay muchos videos en la página de la iglesia que dice escúchalo. Y han escuchado el mensaje del profeta que dice que en los días postreros nadie puede sobrevivir a lo que va a venir si no es por la guía del Señor, si no es porque uno tiene el canal de la revelación abierta en su vida. Así que todos necesitamos ser profetas. Moisés entendió eso. Y el pueblo de Israel aquí también está aprendiendo eso. Como lo dijo el Alter Ox, en la iglesia hay 2 líneas de comunicación, la línea del sacerdocio y la línea personal. Muchas veces no usamos la línea personal. El pueblo de Israel nunca usa la línea personal, si se dan cuenta. Cada vez que quieren arrepentirse, le dicen, Moisés, habla a Dios para que Él nos perdone. Y Moisés obviamente intercede por ellos. Y a veces somos así. Queremos que, como diría el Alter Ox, queremos que el líder de nuestros barrios, de nuestras estacas, solucione nuestros problemas espirituales, cuando debemos ser nosotros, usar nuestra línea de comunicación personal. Tenemos que tener esa línea de comunicación abierta. Y luego de estas quejas, el Señor les dice, bueno, vamos a enviarles carne. ¿Quieren carne este pueblo de Israel? ¿No? Ya están cansados del pan, quieren carne. Y se les envía, dice en el versículo 31, Jehová envió un viento que trajo codornices del mar. Y la gente comenzó a comer en demasía, y muchos murieron. Hermanos y hermanas, como dicen las Escrituras y muchos profetas, hay que tener cuidado con lo que pedimos a Dios, porque a veces lo que pedimos nos puede llevar a la destrucción. Y así termina este capítulo 11, advirtiéndonos en contra de la monotonía, advirtiéndonos también en contra del aburrimiento. Recuerden la advertencia de Nefi, que dice que en el futuro, en los últimos días, muchas personas serán adormecidas por Satanás. Y a veces eso sucede. Estamos cansados de que las reuniones sean así siempre. Nos cansamos a veces de que los discursos de la conferencia nos causen sueño. Y nosotros comenzamos a decir, no queremos esto, ya no queremos este maná, queremos carne, queremos otra cosa, queremos que las cosas sean así, así, así. Pero debemos tener cuidado con lo que pidamos, porque si el Señor nos lo concede, muchas veces puede ser para nuestra destrucción, como lo fue para el pueblo de Israel en Números 11. Luego en Números 12 hay una parte, voy a leer el versículo 1, dice, y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope, que había tomado, porque él había tomado por esposa a una mujer etíope. En otras versiones van a encontrar mujer egipcia, en otras versiones van a encontrar mujer cusita. Según Josefo, y esto está en el manual de instituto, dice que Moisés, cuando él
era parte del ejército principal de los egipcios, se casó con una mujer por relaciones de alianzas con una mujer que era de Etiopía, es decir, una mujer descendiente de Cus, una cusita. Y esto no le agradó obviamente a María ni tampoco a Aarón. Y es interesante porque recuerden que hace poco se recibió la ley de que el sumo sacerdote no se podía casar con una mujer extranjera. Entonces tenemos a nuestro profeta que está casado con una mujer extranjera y María y Aarón están usando esta excusa, porque vamos a ver que es una excusa para criticar al profeta de Dios. Luego en versículo 2 dice, y dijeron, solamente por medio de Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó Jehová. Miren, la crítica específicamente era que ellos ya no querían que Moisés sea su líder y proviene de su familia y es doloroso. Imagínense, una cosa es la crítica externa y otra es cuando viene de nuestra familia. Entonces, María y Aarón, recuerden, están diciendo, ¿acaso no vimos hace un momento que 70 ancianos profetizaron? ¿Acaso María no profetizó, no cantó un himno? ¿Acaso Aarón no es el sumo sacerdote? Porque Dios no puede hablar a través de ellos, ¿no? Porque tenemos que tener a Moisés y aparte, él se casó con una mujer extranjera. Es decir, ellos buscaron un defecto en la vida del profeta para criticarlo. Y este mensaje es claro. Debemos tener cuidado con nuestras críticas al profeta actual. Sabemos qué sucede después del relato. Se le lleva a María y Aarón, ¿no? El Señor les habla. Y él les dijo, oíd mis palabras. Si hay profeta de Jehová entre vosotros, me apareceré en él en visión. En sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no con enigmas, y verá la imagen de Jehová. Imagínense, les está diciendo, una cosa es que ustedes tengan la profecía, que reciban revelación para ustedes. Pero Moisés es el profeta, él es el escogido, y mi relación con él no es como la de ustedes, es mayor. Él habla cara a cara conmigo. Hermanos y hermanas, la relación que tiene el presidente y los apóstoles es distinta a las que tenemos nosotros. ¿Y qué sucede luego? En el versículo 10 dice, y cuando la nube se apartó del tabernáculo, he aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Quiero rescatar aquí esta palabra. Dice, la nube se apartó, se fue. Es decir, la presencia de Dios se fue. Eso sucede, hermanos y hermanas, cuando criticamos, rechazamos al Moisés que tenemos en la actualidad, que es el presidente Nelson. Él es nuestro profeta. Cuando criticamos abiertamente y buscamos un defecto en su vida para que nuestra crítica quizás así tenga más validez, la presencia de Dios, su nube que nos cubre, se retira. Y recuerden, ellos viven en un desierto. Y en el desierto, el calor es insoportable en el día y en la noche hace mucho frío. Ustedes han puesto a pensar que la nube no solamente era un sinónimo de la presencia de Dios, sino también del amor de Dios, porque la nube hacía que les diera sombra entre el mucho sol que puede haber en el desierto. Y en la noche era esta nube como una columna de fuego, de luz. Es decir, les daba calentura, porque en el desierto hace mucho frío. Pero se aparta esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente critican al profeta de Dios. Y María se queda leprosa. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó a Aarón? ¿Por qué no le dio lepra? Él se arrepiente y dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Es decir, Aarón intercede por su hermana María, porque ustedes saben que los leprosos tienen que ser excluidos del campamento del Señor. Pero me encanta también la parte final de esta historia, porque Moisés intercede, el Señor le dice, está bien, voy a quitar la lepra de tu hermana, pero tiene que cumplir los 7 días que estipulaba la ley, y después va a ser readmitida. Y me encanta porque dice en el versículo 15, así María fue echada del campamento durante 7 días, y el pueblo no siguió adelante hasta que María fue readmitida. Es decir, el Señor no avanzó, sino que esperó a María. Me encanta porque el Señor perdona también cuando nosotros criticamos a nuestros líderes. El Señor nos perdona si nos arrepentimos, como lo hizo Aarón y como lo hicieron María. Tengamos mucho cuidado cuando criticamos a los representantes del Señor. Es verdad que va a haber momentos en donde no concordemos con las cosas que nos digan, con las posturas que tomen, con las políticas que se dicten. Pero una cosa es no concordar y otra cosa es ir en contra del profeta. Una cosa es a buscar un defecto y tratar de que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y ahora vamos a ver lo que va a suceder, porque ya en el capítulo 3 ellos van a llegar al desierto de Parán. Y Moisés en este caso, porque recuerden, ellos quieren llegar a la tierra prometida. Y vamos a ver que llegar a la tierra prometida toma 11 días aproximadamente. Pero vamos a ver que el Señor no les va a dar 11 días, sino que van a tomar 40 años. Imagínense, 40 años en lugar de 11 días. Y uno dirá, ¿por qué? Vamos a ver el por qué en el relato de Números 13 al 14. El Señor manda a Moisés que escoja
a 12 personas para que vayan, sean espías y vean la tierra prometida, vean cómo es el pueblo, vean cómo es la ciudad, también vean cómo es la tierra. Eran personas príncipes, es decir, personas importantes. Se escoge a 12 integrantes, uno de cada tribu. Y estos 12 hombres van y hacen lo que Moisés les dice. Estuvieron 40 días viendo la tierra, viendo al pueblo, conociendo también sus ciudades, si era murallado o no, qué tan fuerte eran, etcétera, etcétera. Y dice que trajeron racimos de uva y eran tan grandes que tuvieron que traerlo entre 2 personas. Así que cuando ellos regresan dan el informe. 10 de estas personas dan un informe negativo y solo 2 vamos a ver que dan un informe positivo. Las 10 personas dicen, sí, es una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, dice el versículo 28, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En otras palabras, vemos cómo exageran también. No solamente ellos comienzan a incitar al pueblo a que no obedezca al Señor, de ir a la tierra prometida, sino que también exageran porque dicen que ellos son como langostas. Ese es un hipérbole, obviamente, al igual como hemos visto hipérboles del pueblo, en el pueblo de Israel cuando se quejan, ¿no?, de que se están muriendo de hambre, que ellos quieren carne, cuando en realidad sí tenían carne, porque el Señor les dio leyes de sacrificios, tenían animales. La cuestión era que no querían utilizar sus animales o acabar su reserva de animales. Dice lamentablemente que el pueblo cree más a estos hombres. Estos hombres se quejan. Y ya en el capítulo 14 dice que se quejan contra Moisés. Dice, porque nuestros pequeños van a ser la presa de ellos. Estaban supuestamente preocupados también por sus hijos. Allí es cuando habla Josué, hijo de Nun. Estos 2 hombres, porque son solo 2 hombres los que dan una opinión a favor de ir a la tierra prometida. Uno era Caleb, que era de la tribu de Judá, y el otro era Josué, de la tribu de Efraín. 2 de las tribus más importantes. Esos 2 hombres tienen algo que no tienen los demás, tienen fe. En el versículo 7 dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque son como pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no temáis. ¿Qué quisieron hacer el pueblo? Apedrearlos. A veces somos nosotros también así. A veces nosotros escogemos la opinión de la popularidad y no de la minoría. Aquí tenemos que la mayoría es 10 contra 2. Y a veces pensamos que lo correcto es la voz de la mayoría en muchas cosas. Cuando la verdad, hermanos y hermanas, no es relativismo. La verdad no depende de la época, la verdad no depende de la mayoría. Tanta gente ahora quiere cambiar las leyes de Dios, quieren cambiar las leyes del matrimonio, quieren cambiar las leyes de la vida. Porque para ellos la mayoría, el juntar firmas, determina que nosotros podemos modificar las verdades de Dios. Solamente Dios, quien es el legislador y el dador de las leyes, es quien lo puede hacer. Nadie más tiene esa prerrogativa. Y cuando nosotros, en nuestros hogares, jóvenes en sus escuelas, sean presionadas por la opinión de la mayoría a hacer lo incorrecto, no importa que ustedes no sean los populares, no importa que ustedes sean la minoría, escojan el lado del Señor. El otro mensaje es que Josué y Caleb tenían un espíritu de fe. Y en nuestro viaje en la tierra prometida, el Señor nos dice, despoja la incredulidad de ustedes, porque la incredulidad no nos va a llevar a nuestra tierra prometida. Voy a continuar con este relato, voy a hablar más de la incredulidad. Y aquí hay una lección que me gusta mucho. Quiero que ustedes imaginen un vaso de agua, pero está lleno a la mitad. Nosotros podemos optar por ver el vaso medio lleno o optar por ver el vaso medio vacío. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Después de que este pueblo quiere apedrear a estos 2 jóvenes, a estos 2 hombres, Jehová responde, le habla a Moisés y dice, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? Porque quieren regresar a Egipto, imagínense. Es como si nosotros quisiéramos regresar nuevamente a nuestra vida anterior después de haber hecho convenios con Dios. Dice el versículo 11 también, ¿hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Josué y Caleb no dijeron que no era una ciudad con murallas, pero ellos sabían que el poder de Dios podía derrumbar esas murallas. Se había abierto el mar rojo, porque les había dado agua, les había dado maná del cielo, les había dado tantas cosas. ¿Cómo es que Él no puede quitar a esta nación cananea para que ellos entren a la tierra de promisión? Y el Señor les dice, debido a que me rechazaste, debido a que me menospreciaste, esos 40 días que ellos estuvieron inspeccionando la tierra prometida
por cada día van ustedes a andar un año en el desierto. 40 días, 40 años vas a andar en el desierto. 11 días aproximadamente tomaba llegar a la tierra prometida, pero ellos van a tardar 40 años debido a que no tuvieron fe, debido a que la incredulidad les impedía entrar a la tierra prometida. Recuerden, la tierra prometida está lista, pero ellos no están listos para la tierra prometida. La incredulidad es una de las cosas que tenemos que quitar en nuestra vida para llegar a la tierra prometida. Tengan fe y pidan milagros, porque si no hay milagros es porque son incrédulos. Y la incredulidad hace que nuestro viaje de 11 días sea de 40 años. Dios no nos está diciendo que este camino, que nosotros estamos en este desierto espiritual, el camino va a ser fácil. Pero por lo menos los días difíciles van a ser menos comparados con aquellos que no siguen al Señor. Eso lo vimos también en Lamán y Lemuel, en la familia de Nefi y Lei. Ellos, cuando no seguían a la leona, el Señor los llevaba por el camino largo. Pero cuando seguían a la leona, que es la representación de Dios y su palabra, sus enseñanzas, ellos tomaban el camino que les llevaba de forma más corta y más directa a la tierra prometida. Eso sucedió con el pueblo de Israel. ¿No quieres ir? Porque no tienes fe, entonces 40 años vas a estar en el desierto. ¿Y qué pasa con estos 10 hombres incrédulos? En el versículo 37 dice que fueron muertos de una plaga delante de Jehová. Y dice las escrituras que ya cuando Moisés les da este mensaje al pueblo, el pueblo se aflige, ¿no? Y Josué y Caleb dice que estés en tanto que rompen sus vestiduras, porque romper las vestiduras era sinónimo de tristeza. A veces también tenemos que aprender eso, que vivimos en un mundo caído, con personas caídas. Y a veces las consecuencias y las malas decisiones de otras personas nos pueden afectar a nosotros. Pero eso no debe hacer que nuestra fe cambie. Josué y Caleb eran personas de fe. Ellos querían ir, pero lamentablemente la mayoría no quiso y el Señor castigó a todos. Obviamente ellos tuvieron que estar 40 años, pero la promesa de ellos es, toda esta generación, les dijo, toda esta generación de incrédulos no va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Es verdad, ellos tenían que también andar por culpa de los incrédulos 40 años en el desierto, pero el Señor les dijo, aún así, yo te voy a ustedes dos, les voy a hacer entrar en la tierra prometida. Ya en el final del capítulo 14, que muchas personas ya cuando ven que el Señor, su voluntad era que entren a la tierra prometida y que el Señor estaba molesto con ellos, dijeron, vamos ahora, vamos a la tierra prometida. Moisés le dice, no, ya no vayan, porque ahora ya no tienen al Señor de su lado y van a perder. ¿Y qué sucedió en el versículo 45? Fueron, y dice, y los hirieron, y los derrotaron, y los persiguieron. Esas son las consecuencias de hacer las cosas sin Dios. Y cuán diferente, lo vamos a ver en el libro de Josué, es hacerlos con la compañía de Dios. La incredulidad, lamentablemente, prevaleció sobre el pueblo de Israel. Y las consecuencias fueron que ellos anduvieran 40 años en el desierto. Que escojamos al Señor para que Él nos lleve a nuestra tierra prometida espiritual. No durante 40 años, sino que tomemos el camino corto, y el camino corto es con fe. Llega el capítulo 15. Jehová les dice que ellos también tienen que ofrecer, el pueblo de Israel, sacrificios por pecados involuntarios. Eso ya lo hemos visto en Levítico del 1 al 5, este tipo de ofrendas. Sin embargo, si hay una enseñanza de que puedo resaltar es que, hermanos y hermanas, ellos ofrecían ofrendas cuando pecaban. Ellos tenían que costarles el pecado para que aprendan la importancia de arrepentirse. Ellos tenían que ofrecer un animal y los pobres una paloma, pero tenían que hacerlo. Imagínense si cada vez que nosotros pecáramos, involuntariamente ofreciéramos algo a Dios, ofreciéramos una paloma, ofreciéramos un animal, nos costaría. Y creo que así reflexionaríamos en no pecar tanto. Esa era la razón por la que dio estas cosas al pueblo de Israel. Sin embargo, a veces a nosotros no nos cuesta el arrepentirnos, y es por eso que no valoramos el arrepentimiento. Porque si nos costara, si por cada pecado tuviéramos que dar algo que nos cuesta, quizás valoraríamos el don de Dios. Pero no lo hacemos. Así que, hermanos y hermanas, la lección es valoremos el don de Dios. Usemos el don del arrepentimiento. Y luego de que se enseña acerca del pecado involuntario, también se enseña que la rebeldía, no hay ninguna ofrenda que se le pueda, en este caso, hacer a una persona rebelde. Al igual como ya hemos visto, la persona que rechaza a Cristo y su expiación, no hay forma de que se le limpien los pecados. Igual en el pueblo de Israel, una persona rebelde, no hay ofrenda que le pueda ayudar, ni la ofrenda por culpa, ni la ofrenda de pecado. Estas dos ofrendas que tenían los judíos para pecados, voluntarios o involuntarios, ninguna de esas ofrendas servía a alguien que era rebelde. Justamente en este libro tenemos un ejemplo de una persona rebelde que recoge leña en el día de reposo. Sabía que no lo tenía que hacer. Ustedes dirán, es algo muy pequeño, pero Dios conoce el corazón. Les habló de la rebeldía hace un momento, y aquí tenemos a alguien que lo hace intencionalmente. Tienen que leer la escritura en su contexto, porque este es un ejemplo de alguien que nos está diciendo el capítulo número 15 que lo hizo adrede.
No lo hizo porque no sabía, lo estaba haciendo rebeldemente porque no quería cumplir el día de reposo. Y bueno, y ya sabemos la triste historia de este hombre. Fue apedreado por su rebeldía. Y así también, hermanos y hermanas, el Señor dice, quienes no acepten a Cristo su expiación, en Corintios 19, tendrán que beber la amarga copa. Y luego se les manda hacer en su ropa lo que se conoce como zikzak, que era un recordatorio para el pueblo judío de los mandamientos del Señor. Todos los que entramos en el templo tenemos también vestiduras sagradas que nos ayudan también a recordar, a obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, es importante eso, recordar los mandamientos del Señor en nuestra vida, que tengamos, por ejemplo, cuadros de Jesucristo, cuadros del templo, símbolos que nos ayuden a recordar nuestros convenios, que peguemos de repente en nuestros cuartos. No olvides de orar, no te olvides, ven, sígueme esta semana a leer estos capítulos. Pongamos recordatorios que nos ayuden y nos motiven a guardar los mandamientos de Dios. Pongan en su protector de pantalla una imagen de Cristo, algo que les ayude a recordar, como a ellos estas cosas que les manda el Señor en sus vestidos, estos flecos, que les ayudaban a recordar al pueblo de Israel los mandamientos de Dios. Después de que ya les dijo van a andar 40 años, uno dirá, bueno, el pueblo de Israel está más tranquilo. No sucede eso. De hecho, se ponen más rebeldes porque en Números 16 dice que se levanta una rebelión. Se rebelan contra Moisés, estos levitas, ¿no? Y ahora procuráis también el sacerdocio, dice el versículo 10. Es decir, ellos querían el sacerdocio. Los coatitas, recuerdan que esta es una familia importante, pero ellos no podían ser sacerdotes. Solamente eran ayudantes de los sacerdotes. Y ahora ellos quieren tener más importancia. Ellos quieren ser sacerdotes. Y a veces también pasa eso, ¿no? En la actualidad, ¿no? Se ha enseñado que el hombre y la mujer reciben el sacerdocio de diferente forma. El profeta lo ha enseñado. Sin embargo, muchos movimientos feministas, sobre todo en Estados Unidos, quieren tener oficios del sacerdocio. Y a veces pensamos que debido a que juntemos a personas, aquí juntaron 200 y tantas personas, y dijeron, ya, ahora vamos con Moisés y que nos dé el sacerdocio. Así no funciona la voz de Dios. La organización de la iglesia, la estructura del Señor, solamente Él lo puede cambiar. No lo pueden hacer la mayoría de personas, o no lo puede hacer una elección, el voto popular, ni tampoco la preferencia ni la moda. No lo pueden hacer, aunque quizás muchos nos parezca razonable y digamos, bueno, está bien, pero no lo puedo hacer. Es el Señor quien lo tiene que hacer. ¿Y qué sucede con esta rebelión, de la rebelión de Corea y estos 250 hombres y otros hombres más importantes? Desde entonces, en el versículo 32 dice, y abrió la tierra su boca y los tragó, y a sus casas y a todos los hombres de Corea y todos sus bienes. Es la consecuencia. Y no solamente eso sucedió a sus familias, a sus hogares, a sus casas. Y en el versículo 35 dice, y salió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y en el versículo 40 dice que esto es un recordatorio a los hijos de Israel que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón debía acercarse a ofrecer incienso delante de Jehová, para que no fuera como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Solamente la familia de Aarón, sus descendientes, podían ser sacerdotes. Aarón era descendiente de Coat, porque él era descendiente, recuerdan, está Leví, Coat, y de Coat desciende Aarón. Y los coatitas dijeron, queremos tener el sacerdocio. Si Aarón proviene de mi familia, ¿por qué yo no tengo el sacerdocio? Pero no es así, hermanos y hermanas. Debemos, aunque nuestras opiniones diverjan, debemos aceptar la voluntad del Señor, porque las consecuencias de querer cambiar, de querer rebelarnos en contra de lo que Dios ha establecido, pueden ser como las que estamos viendo en este momento. Luego en el capítulo 17, Moisés, para tranquilizar a este pueblo después de esta destrucción, les dice, tráigame 12 varas de cada tribu. Vamos a llevarlas al tabernáculo y la vara que brote, esa va a ser la que pertenece al sacerdocio de Dios. Es decir, Dios quiere que no tengan duda que Aarón es el escogido, su familia es escogido para ser sacerdote, no por nepotismo. A veces pensamos eso, ¿no? No es que porque Aarón es mi hermano, su familia son sacerdotes, no. Vamos a hacer una prueba, les dice en el capítulo 17. Escojan 12 varas de cada tribu, pongan los nombres, y la vara que brote, esa va a ser la vara que va a determinar quién es la familia que tiene el sacerdocio. Y vamos a leer qué pasa. En el versículo 8 dice, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Todos, a partir de ese momento, no tienen duda de que Aarón, su familia, son los encargados del sacerdocio. Si ustedes tienen duda con respecto al liderazgo de una persona, de una presidenta, de un presidente, de su obispo, de su presidente destaca, oren a Dios para que les dé la revelación, para que ustedes no murmuren, para que no nos rebelemos en contra del Señor. Si ustedes tienen dudas con respecto al liderazgo en sus barrios o destaca en la iglesia, oren a Dios, busquen revelación personal y Él les va a dar una respuesta como le está dando al pueblo de Israel con este brote en la vara de Aarón.
¿Y qué sucede después? Esta vara se guarda en el arca del testimonio como recordatorio de que la tribu de Leví, la familia de Aarón, son los escogidos. Y ya en el capítulo 18 se da instrucciones a los sacerdotes, se le dice a ellos, ¿no? A los descendientes de Aarón, que ellos primero tienen que tener mucho cuidado con las cosas sagradas. Ellos cuidaban que las personas no tocaran las cosas sagradas porque la pena era la muerte. Ellos tenían que estar muy pendientes de eso. Y creo que todos nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con las cosas sagradas. La reverencia tiene que existir en nuestras reuniones. Las escrituras en nuestro hogar tienen que ser cosas sagradas y de gran valor. Luego también se les enseña que debido a que ellos no podían trabajar, recuerden que a cada tribu se le dio cierta parte de tierra, pero a la tribu de Leví no se le dio. ¿Por qué? Porque eran una sociedad agrícola. Si ellos iban a encargar en el templo, ¿quién iba a cultivar? ¿Quién iba a encargarse de cosechar? Ellos no podían, en este caso, hacer dos cosas a la vez. El Señor quería que ellos se enfocaran en el templo, por lo tanto, su manutención dependía del pueblo y ellos vivían de las ofrendas del pueblo. Esa es la segunda cosa que se enseña en Números 18. Y la tercera cosa que se enseña en Números 18 es que el diezmo del pueblo va a ser dado en este caso a los sacerdotes para que ellos puedan proveer para sus necesidades de su familia. Sin embargo, se dice que ellos tienen que dar el diezmo de sus diezmos, enseñándonos la importancia de los diezmos, que ni aún el sacerdote estaba libre de este mandamiento de dar diezmos al Señor. Es así, hermanos y hermanas, que creo que el principio importante aquí es la importancia de dar diezmos. A veces buscamos excepciones para no darlo, pero en lugar de buscar excepciones debemos solamente pensar y hacer y dar lo que el Señor nos está pidiendo. Luego en Números 19 vamos a ver que siguen habiendo quejas con respecto a que las personas no se pueden acercar a estos utensilios o estos mobiliarios sagrados en el templo. Entonces se les manda ciertas leyes de purificación y aquí habla acerca del agua purificadora y es un símbolo de Cristo y de que Él es el agua purificadora en nuestras vidas. Si nosotros queremos entrar al templo y no mancillar la presencia de Dios y no mancillarnos con condenación, tenemos que también participar de un agua purificadora y esa agua viene a través del arrepentimiento, a través de Jesucristo. Todas estas cosas que acabamos de ver suceden en el desierto de Parán. Ahora vamos a realizar un viaje del 20 al 21, vamos a ver cómo el pueblo de Israel comienza a viajar porque van a llegar a las llanuras de Moab. ¿Sí? Vamos a ver en el capítulo 20 que en el versículo 1 vemos que María, la hermana de Moisés, muere. Y dice que no había agua. Dice el versículo 3, y contendió al pueblo con Moisés y hablaron diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Hermanos y hermanas, recuerden eso. Los murmuradores tienen poca memoria y recuerdan mal el pasado, solamente se enfocan en lo positivo, no recuerdan lo negativo. Y en el versículo 5 dice, nos has traído de Egipto a un mal lugar. A veces pensamos que la iglesia es un mal lugar. Creemos que nuestra casa, nuestra cama es un mejor lugar. ¿Qué le dice Jehová a Moisés? Le dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña, a la vista de ellos, y ésta dará su agua, y sacarás para ellos agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Esta es la instrucción del Señor. Pero vamos a ver que Moisés lamentablemente no sigue las instrucciones del Señor. Vamos a ver qué hace él en el 10 y el 11. Dice, y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y brotó mucha agua, y bebieron la congregación y sus bestias. Moisés, hermanos y hermanas, no siguió las instrucciones, ni tampoco Aarón. El Señor le dijo, primero, habla la peña. Háblala, no le golpees. Y Moisés, ¿qué hizo? La golpeó 2 veces. El Señor dijo, este milagro lo hace Jehová para ellos. ¿Pero qué dijo Moisés? ¿Os hemos de sacar agua? Moisés y Aarón se atribuyeron a sí mismos el milagro que el Señor estaba haciendo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Para que vean también, hermanos, que nuestros líderes, nuestros profetas tienen defectos. Si queremos buscar defectos en alguien, los podemos encontrar. Dice en el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado. Debido a lo que hicisteis en este momento, no seguiste mis instrucciones, ustedes no entrarán a la tierra prometida. Escrituras posteriores nos aclaran que este no es la única razón por la que Moisés no entra a la tierra prometida, pero sí es una de las muchas razones. Ustedes saben que Moisés no entra a la tierra prometida, y lo vamos a ver en la siguiente clase. Sabemos que Moisés se arrepiente, él era una persona muy mansa, pero este es el mensaje. Primero, nosotros no creemos en la infalibilidad de los profetas. Muchas personas piensan que nuestros profetas son infalibles. Todos son humanos, como lo fue Jonás cuando rehuyó de su llamamiento y fue tragado por un pez. Como lo fue Jacob cuando engañó a su padre para recibir la primogenitura con la ayuda de su madre. Como lo fue Moisés en este momento.
como lo fue Ley cuando se quejó cuando el arco de su hijo Nefi se rompió, o cuando lo fue José Smith cuando lamentablemente dio las manuscritos, las 116 páginas a Martin Harris, aun a pesar de que el Señor le había advertido que no lo haga. Pero esos defectos, esos errores no quitan el manto de las personas que tienen llamamientos en la iglesia, o de nuestro profeta que dirige actualmente la iglesia. Y dice en el versículo 28 que Aarón muere y deja el sumo sacerdocio, en este caso el llamamiento del sumo sacerdote, a su hijo Eleazar. Y dice que hubo un duelo de 30 días. Así que ahora sí pasamos a Números 21, y en Números 21 dice que el rey de Arak peleó contra Israel, pero obviamente Jehová los protegió y entregó a todo el pueblo de Arak. En el versículo 5 dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en el desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense, este pan tan liviano. Así lo llaman ellos al pan de Dios, al maná del cielo. Y casi todas las quejas es: ¿por qué nos trajiste de Egipto? Hermanos y hermanas, pensemos en nuestra lección espiritual en este viaje hacia el reino celestial, hacia nuestra tierra prometida. ¿Cuántas veces nosotros queremos no obedecer los convenios y los mandamientos de Dios? ¿Cuántos de nosotros que hemos hecho convenios con Dios deseamos regresar a nuestra vida pasada? Si hacemos eso, somos como el pueblo de Israel. Y el Señor, ¿cómo les reprende y disciplina a este pueblo? Les manda serpientes ardientes, como dice el versículo 6, y murió mucha gente. Y otra vez el pueblo le dice a Moisés: por favor, ruega al Señor. Y obviamente el Señor les dice: levanta una serpiente en un asta que se conoce como la serpiente de bronce, y las personas que vean, dice, ellas serán sanadas. En el versículo 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Si ustedes leen Alma 33 del 18 al 22, van a ver que Alma dice que muchas personas endurecieron su corazón y no lo veían. No veían esto porque no tenían fe. Otra vez la incredulidad. Hubo incredulidad hace un momento, ¿no? Cuando ellos no quisieron ir a la tierra prometida porque creían que el poder de Jehová no era suficiente para conquistar a los cananeos. Y ahora tienen incredulidad. Están muriendo, pero aún así no quieren ver. Hermanos y hermanas, a veces algunos tienen problemas en la escuela, otros problemas económicos, otros problemas de salud, otros problemas emocionales. Y a veces nuestros líderes nos dicen: ora, lee las escrituras, asiste al templo, paga diezmos. Y uno dice: esto nunca me va a funcionar. Mis problemas son reales. Mis problemas no van a ser solucionados con una oración, con un ayuno, con leer las escrituras, ir al templo. No tengo trabajo. ¿Acaso leer las escrituras me va a dar trabajo? Y ese tipo de pensamiento, esa incredulidad, hace que no vean la serpiente de bronce. El pueblo de Israel racionalizaba y decía: ¿cómo es que mirar a una serpiente de bronce me va a sanar? Y a veces somos así. Cuando nosotros sintamos que un mandamiento, o sintamos que los mandamientos del Señor no nos pueden bendecir y no pueden solucionar nuestros problemas, es porque no hay fe. Y porque estamos siendo como el pueblo de Israel, que no miró a la serpiente y pereció. Y luego dice que en el capítulo 22 acampan cerca de Moab. Y ustedes ya conocen, o no sé si han escuchado este relato del rey de Moab, al ver al pueblo de Israel tan numeroso que venía, que había tenido victorias, ¿no?, con los amorreos y entre otros pueblos, él decide traer a una persona que se creía tenía este don de comunicarse con Dios. Este hombre se llamaba Balaam, así que manda a algunos príncipes para que traigan y maldigan al pueblo de Dios. Dice que Balaam les dice a estos 12 príncipes: esperen, voy a conversar con Jehová, descansen, y al siguiente día yo les voy a dar la respuesta. Al siguiente día, después que Jehová le habla a este hombre llamado Balaam, les dice: no puedo ir porque Dios no me permite que maldiga al pueblo de Israel, porque el Señor lo ha escogido. Y dice que estos hombres regresan con el rey y le dicen: Balaam no quiere venir, porque dice que el pueblo es un pueblo bendito. Entonces Balaam esta vez manda 12 príncipes, 12 personas importantes, pero esta vez le ofrece los honores, ¿no? Todo lo que quiera. Ven y te doy todo lo que quieras, le dice a Balaam. Y Balaam dice que otra vez le dice a estos 12 príncipes: esperen, ¿no? Y voy a hablar. Y en el versículo 20 dice que Dios le contestó a Balaam. Y esta escritura ha sido cambiada, porque la traducción inspirada de José Smith la aclara. La traducción inspirada de José Smith dice: si han venido a llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, si es tu deseo. Si no me equivoco es lo que dice. Pero da a entender que si es el deseo de ir con ellos, anda Balaam. Le da su albedrío. Y Balaam, obviamente yo siento que en ese momento dijo: bueno, la verdad si quiero ir voy a recibir honores. Entonces va, toma su asno y se va con estos hombres. Y dice que de pronto aparece el ángel de Jehová con una espada que quería herir a Balaam. Dice que el burro le ve, ustedes saben, el burro se desvía una vez, luego el ángel se pone nuevamente en el camino, el burro se desvía otra vez, luego se coloca por tercera vez el ángel y el burro ya no tenía por dónde ir, y así que se detiene. Y Balaam obviamente le había pegado varias veces, 3 veces le pegó,
Y el Señor le dio a este asno la capacidad para hablar. Y el asno le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Acaso nunca yo he sido fiel? ¿Nunca he sido fiel a ti, Balaam? Y dice que Balaam en ese momento Jehová le abre sus ojos y ve al ángel de Jehová. Y ve que si no fuera por su asno, por su animal, el ángel de Jehová lo hubiera asesinado. Entonces Balaam le dice al ángel, si tú quieres que yo regrese, me regreso. Y el ángel le dice, vas a ir con el rey Balac, pero cuando vayas, tú vas a decir solamente lo que Jehová te diga que diga. Así que en el capítulo 23, ya cuando llega Balaam con el rey llamado Balac, se parecen los nombres pero son distintos, y lo lleva a un lugar, en lugar de maldecir lo bendice, le lleva a un segundo lugar y pasa lo mismo y lo lleva en un tercer lugar y también, en lugar de maldecir lo bendice y profetiza. Así que el pueblo de Israel fue protegido, en este caso, de una maldición. Hermanos y hermanas, quizás hay algunas aplicaciones que yo puedo sacar ya para terminar esta clase de Ven, Sígueme, que disculpen que ha sido un poco larga, pero una de las aplicaciones que podemos aprender es que no importa la presión social o lo que nos pueda ofrecer el mundo, nosotros tenemos que decidir hacer lo que Jehová nos manda. Recuerden la tentación cuando Jesucristo estuvo en el desierto. Satanás le ofreció tantas cosas, los honores, posesiones. Pero ¿qué hizo Jesucristo? No cedió a la tentación. Y en este momento vemos que Balaam tampoco cede a la tentación. Hizo lo que Jehová le dijo. Y así debe ser también con nosotros. Jóvenes, cuando tengan la edad misional, el mundo les puede ofrecer un buen trabajo, una buena carrera, pero tienen a la misión. Y tienen que ser como Balaam, hacer lo que Jehová les diga, no escoger los honores. Igualmente, muchos de ustedes pueden recibir ofertas laborales muy importantes, pero que a veces tienen o nos van a impedir guardar los mandamientos de Dios. Y es ahí en donde tenemos que elegir entre seguir a Jehová o recibir los honores. Balaam, en este caso, decidió obedecer a Jehová y no recibir los honores. Así que, hermanos y hermanas, la última lección que yo puedo aprender es que hay muchas personas quizás a veces que nos pueden desear nuestro mal. Pero si somos el pueblo escogido de Dios, Él nos va a proteger. A veces pueden haber personas que nos puedan dañar, que quieren dañarnos en nuestro trabajo, que quieren dañar nuestra familia, pero Dios nos va a proteger y no va a permitir que nos maldigan, porque su poder es más fuerte que el poder de nuestro adversario. Así que estos serían, hermanos y hermanas, las lecciones hasta Números 24. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por el tiempo que ustedes han dado a esta clase. Disculpen si me he alargado un poco, quise explicar detalladamente estos capítulos para que ustedes puedan cumplir la meta de leer todos los capítulos del Antiguo Testamento. Quizás en el futuro esto no sea siempre posible, pero voy a tratar por lo menos de hacer resúmenes por bloque cuando eso suceda, para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de este hermoso libro y de las enseñanzas que tiene para nuestras vidas. Ustedes quizás escuchen, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, es un Dios vengativo, pero cuando lo hemos visto en estos momentos, en estos capítulos, cuando uno lo lee de verdad y entiende las Escrituras, se da cuenta que es el mismo. Es un Dios justo y un Dios misericordioso. Y eso me encanta de este libro. Y sobre todo, el libro de Números nos enseña que Dios respeta nuestras decisiones, que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero aún así, Él nos va llevando, aunque sea un camino largo, Él quiere llevarnos a su hogar, a su morada eterna. Así que, hermanos y hermanas, tenemos a nuestros profetas, que son nuestra guía, tenemos los templos, que son sus moradas, y tenemos las Escrituras, su palabra, que nos dan los mandamientos, tenemos el sacerdocio, a través de las cuales recibimos sus ordenanzas. Así que, hermanos y hermanas, pongamos en práctica estos principios del libro de Números. Veamos que este viaje, porque es un viaje en el desierto, Números es una representación simbólica de nuestro viaje en el desierto espiritual. En este viaje, muchas veces habrán serpientes, en este viaje a veces habrá cansancio, vamos a querer carne, vamos a querer regresar a Egipto. No debemos perder la meta, que es llegar a la morada, a la tierra prometida. Y, hermanos y hermanas, nuevamente gracias. Les agradezco a todos ustedes por su apoyo semana tras semana y quiero enviarles también saludos de mi esposa, saludos de mis hijos. Muchas gracias por su apoyo. Seguimos adelante, un poco atrasados, pero seguimos adelante con el curso de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento. Así que nos vemos en la siguiente semana. Bye bye.